Hoy en Alcanzando el Conocimiento en las noticias, la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la cumbre del G20, el presupuesto para este 2025, un dolor de cabeza o una realidad, lo último de la conferencia del cambio climático. Esto y más hoy en Alcanzando el Conocimiento. Hola, ¿qué tal? Soy Bertalicia Galindo, les doy la bienvenida y bueno, pues síganos en todas nuestras redes sociales, pero bueno, este es un esfuerzo informativo que llevamos hasta ustedes para hablar sobre diferentes temas. La presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues visitó Brasil en la cumbre del G20 y bueno, pues allí tuvo reuniones con diferentes mandatarios. Esto fue algo de lo que sucedió. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Que en tan solo 2 años el gasto en armas creció casi el triple que la economía mundial. ¿Cómo es que la economía de la destrucción alcanzó un gasto de más de 2.4 billones de dólares? ¿Cómo es que 700 millones de personas en el mundo aún viven por debajo de la línea de pobreza? Resulta absurdo, sin sentido, que haya más gasto en armas que para atender la pobreza o el cambio climático. Reduciríamos la migración, el hambre, si tan solo elevamos la palabra amor por encima del odio, la generosidad de la persona humilde y desposeída por encima de la avaricia y el deseo de dominación. Una de sus propuestas fue pues destinar el 1% del presupuesto militar de todos los países para pues en lugar de sembrar la guerra, sembrar la paz, sembrando miles de árboles que México y el mundo los necesita con todo lo que puede haber del cambio climático. Esto es lo que sucedió. La propuesta es dejar de sembrar guerras, sembremos paz y sembremos vida. Nuestro benemérito de las Américas, Benito Juárez García, decía: todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza. Y también, con los pueblos todo, sin los pueblos nada. Elevemos estos principios al máximo nivel internacional. Construyamos una paz duradera, dejando fuera cualquier forma de discriminación, y elevemos la inclusión, la libertad y la democracia a los mayores ámbitos para construir paz que alcance al progreso sustentable con justicia. Y ya de regreso a México, en la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues dijo que pues ella prácticamente fue a dar un mensaje por la paz y no por la guerra. Y esto refiriéndose, por ejemplo, al conflicto latente que está entre Ucrania y Rusia, que bueno, pues ya está todo lo que da con bombardeos de misiles y demás entre las dos naciones, algo que no cesa y que es muy triste, pues todas las pérdidas que ha habido en los dos países, pero bueno, pues tenemos a una Ucrania devastada. Y bueno, también al conflicto que ya también se está convirtiendo en todo un genocidio entre Israel y Palestina. Y bueno, pues la presidenta volvió a hacer un llamado entre que es mejor pues hacer la paz que la guerra. Y dijo algo, dijo una frase muy interesante en donde dijo, bueno, pues me niego a pensar que como podamos crear la inteligencia artificial y pues no podamos ser capaces de ayudar a los que menos tienen. Esto es algo de lo que dijo en su mensaje la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que lo más importante y más en este momento es el llamado a la paz. Y no solamente vino de México, sino de muchos países, particularmente de América Latina, pero también de otras regiones del mundo. Fue una reunión importante, interesante, y pues este llamado a la paz que también vino de la propia reunión del G20. Y en la cumbre del G20, bueno, pues la presidenta se reunió con mandatarios de los principales países, se reunió con el presidente Joe Biden de Estados Unidos, se reunió también con Justin Trudeau, es el mandatario de Canadá, y también se reunió con Xi Jinping, el mandatario de China, y dijo más al respecto en la mañanera del pueblo. Tuvimos reuniones bilaterales
dos importantes, pues con el presidente de Estados Unidos, el presidente Biden y el primer ministro de Canadá. En ambas reuniones hablamos de la importancia del TEMEC, de cómo beneficia no solamente en este caso a México, sino es un tratado que beneficia a Estados Unidos y que beneficia a Canadá. Canadá estuvo totalmente de acuerdo. Hablamos de que es importante que haya un documento que hable de los beneficios para Estados Unidos, los beneficios para México y los beneficios para Canadá del tratado, que es algo importante para cuando nos sentemos en su momento con el presidente Trump, sea de manera directa o con los equipos. Hablamos también pues de el privilegiar la relación comercial entre América del Norte, con lo cual pues estamos de acuerdo, y al mismo tiempo pues tener relaciones comerciales con otros países del mundo. En efecto, al presidente Biden le planteé que era importante para México tener toda la información relacionada con la reciente captura. Le escuchó, no tuve una respuesta directa, pero escuchó la propuesta y me dijo que lo iba a revisar. Con el presidente de China hablamos de la relación que existe con China. Le planteé de manera directa que nosotros teníamos un acuerdo comercial con Norteamérica, pero que había espacio para la relación con China, que era muy importante, y también aproveché para agradecerle nuevamente todo el apoyo que recibió México durante el huracán Otis por todos los enseres que fueron enviados y entregados directamente a las familias de Acapulco y de Coyuca de Benítez. Y bueno, pues sin duda la primera gira de la presidenta Claudia Sheinbaum pues ha sido todo un éxito, esta primera gira internacional, y bueno, pues sobre todo pues es la primera mujer presidenta que tiene México, y bueno, pues también llamó la atención porque era una de las pocas mujeres en el grupo de los 20. Esto también pues hay que destacarlo. Y bueno, pues si en el sexenio pasado a lo mejor no hubo muchos viajes por parte del Ejecutivo, pues ahora parece que sí los va a haber, y bueno, pues ya estaremos informándoles de los acontecimientos. Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema pues un poco más delicado que tiene que ver con el presupuesto de egresos de la Federación. Pero ustedes saben qué es el presupuesto de egresos de la Federación. Vamos a ver la siguiente información. El presupuesto de egresos de la Federación es un documento que emite el presidente de la República en colaboración con la Secretaría de Hacienda. Este documento determina cómo se gastarán los fondos públicos en educación, salud, seguridad, infraestructura y programas gubernamentales para satisfacer las necesidades del país. El Ejecutivo presenta el presupuesto a la Cámara de Diputados, donde se analiza, se discute en comisiones y se aprueba en el Pleno. El presupuesto es esencial en la política y administración pública. Refleja las prioridades y el enfoque del gobierno en un año. Los debates legislativos son habituales y su aprobación es un hito político en México. Y bueno, en lo que ha sido el presupuesto de egresos de la Federación, pues la historia comenzó el viernes pasado, cuando el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues entregó a las y los diputados el paquete económico del 2025, que está integrado por los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación. Para 2025, Hacienda plantea ingresos por 8.5 billones de pesos y un gasto público por 9.22 billones de pesos. Hay un déficit y una deuda pública. Sin embargo, sin nuevos impuestos ni con un aumento a los que existen, se plantea cumplir con todos los compromisos de gobierno. Y bueno, pues apenas se había hecho la entrega de este presupuesto cuando pues se dio a conocer que la UNAM tendría un recorte, y bueno, pues aquí se desató pues toda una bomba de comentarios, críticas y demás. Y bueno, es que ese mismo viernes, en la Mañanera del Pueblo, le habían preguntado a la presidenta justamente por ese presupuesto de educación, justamente para las universidades, y la presidenta pues dijo que pues eso no iba a bajar. Este año para las instituciones educativas autónomas hay un incremento similar a la inflación, igual que en otros lugares. Estamos dando un recurso particular para la creación de la Rosario Castellanos a nivel nacional, el fortalecimiento de las Benito Juárez, las universidades de la salud,
que están que no, más bien, hay muchos lugares en el país donde no hay universidades. Entonces estamos dando recursos para ello y el fortalecimiento de la educación media superior, que es parte de los programas que hemos planteado, y pues ya entraríamos en comunicación con el rector. Yo lo he dicho, y con respeto a la autonomía universitaria, eso es algo que tienen que decidir las y los universitarios, pero con respeto conozco mi alma mater, también tiene que haber programas de austeridad republicana. Pero poco después, conforme avanzaba la mañana de ese viernes, pues se fue difundiendo que el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM y la UAM, pues iban a tener reducciones presupuestales severas. Poco después, la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado informando que por un lamentable error, pues se hizo un recorte, pero pues que se iba a rectificar y que al contrario, como lo había mencionado la presidenta, se iba a aumentar el presupuesto. Sin embargo, la rectificación de Hacienda solo mencionaba a la UNAM y al Politécnico Nacional. Otras instituciones como la UAM pues tenían marcada una reducción. El domingo, en un mensaje en redes sociales, la Universidad Autónoma Metropolitana dio a conocer que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, les notificó que el incremento en los presupuestos a las instituciones de educación superior públicas pues iba a ser de 3.5%. Bueno, y para acabar con las dudas, pues este lunes, en el Monumento a la Revolución, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, pues dijo que no iba a haber este recorte en educación. Que estamos muy contentos porque uno de los aumentos principales en el presupuesto para el 2025 es el de la educación. Crece más de 3.6%. Quiero decir que el compromiso de nuestra presidenta con la educación superior de nuestro país es incuestionable, porque es una convicción que tiene ella como universitaria, porque ha dedicado buena parte de su vida a la investigación y a la docencia. Y me da gusto saber que la Secretaría de Hacienda, junto con la Cámara de Diputados, ya están trabajando para que se cumpla esa instrucción de nuestra presidenta de que todas las universidades públicas de nuestro país mantengan su presupuesto, que se aumente en términos de lo que va a aumentar la inflación, porque sabemos el compromiso que tienen las universidades de México para cumplir con esta meta de seguir aumentando los espacios para que ningún joven que quiera estudiar se quede sin esa oportunidad. Así que todas las universidades tendrán su presupuesto, el aumento mínimo que es el de la inflación. Y este miércoles, justamente en la Mañanera del Pueblo, pues la presidenta reiteró que pues la educación no va a tener recortes. En el caso de educación hizo un comunicado la Secretaría de Hacienda, hubo un tema ahí de ahora les platico otras cosas, hubo una reducción en una parte que tiene que ver con los trabajadores de confianza. ¿Se acuerdan que hablamos del 5% de reducción en el gobierno central? Y ahí hicieron una reducción también en lo que tenía que ver con universidades públicas, cosa que se va a corregir porque no debe ser así. Está ya la subsecretaría de egresos y el secretario de Hacienda trabajando con la presidenta de la Comisión de Presupuesto para que está muy claro cómo resolver ese tema. Entonces el presupuesto en educación aumenta y el presupuesto que viene en las universidades de bienestar, que viene un aumento significativo, es para las universidades de bienestar. Y también de ahí lo que significa la nueva Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud está en ese capítulo presupuestal. Bueno, pues ya veremos en pues estos dimes y diretes y en estas conversaciones que no han terminado. Ya hubo una comparecencia de el secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados y en fin, pues ya estaremos pendientes de qué es lo que pasará justamente con el presupuesto de educación y pues esperamos
que realmente no haya reducciones. Bueno, ¿y qué pasa con la ciencia? Bueno, pues la ciencia también no crecerá a lo que se pensaba o lo que se podría esperar. Eh, el financiamiento para la nueva Secretaría de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, el presupuesto 2025 plantea destinarle 33,295 millones de pesos, que son 125 millones más que los que recibió el CONACYT con H en 2024. Aunque refleja un ligero incremento, pues esperemos que con la inflación pues sí crezca, o sea, sí vaya creciendo y no la inflación pues sea mayor que el aumento que haya recibido. Pues eso sería muy lamentable porque esta nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, pues tiene muchísimas tareas ahora que hacer, mucho más que las que tenía el CONACYT, y bueno, pues sí es preocupante que se le recorte el presupuesto. Ustedes recordarán aquí en Alcanzando el Conocimiento, pues cuando con muchos expertos hablábamos sobre pues el posible aumento, el sueño de toda la ciencia, que era el aumento del 1% del Producto Interno Bruto. Bueno, pues parece que pues eso no va a ser posible. Ya la presidenta Claudia Sheinbaum había dicho que pues no lo iba a aumentar así, que más bien se iban a eficientar todos los recursos, y a lo mejor, bueno, quizá este es el primer año, ¿no? Vamos a darle la oportunidad a la presidenta de ver pues cuál es su estrategia, porque podría ser que pues primero se reorganice todo el sector, se cree la secretaría, y entonces sí, pues para el 2026, el 2027, el 2028, en fin, para los demás años del sexenio, pues ya el presupuesto de ciencia, tecnología, innovación y humanidades, pues ya sea mucho más sólido. Ojalá que así sea. Y bueno, habrá que decir que para el programa de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, que incluye otras dependencias, el presupuesto es de 151,474 millones de pesos, un incremento de 2,36%. También se ha señalado que hay centros que dependen de la nueva Secretaría de Ciencia que tienen recorte en sus presupuestos. Y bueno, pues ya veremos si estos centros tienen modificaciones o pues lamentablemente se quedarán así. Pero como lo decíamos, pues es el primer año y podrían las cosas mejorarse, tener reorganizaciones muy intuitivas y muy inteligentes que funcionaran mejor, no necesariamente con el aumento de los presupuestos, pero sí con la organización de los presupuestos y la organización del recurso humano. Pues esperamos que así sea. Y otro sector, pues que es un poco triste, donde habrá recortes, es en cultura. Y es que el presupuesto de cultura pues será de 27,8% para su gasto. Y bueno, pues aquí también es preocupante. Por ejemplo, ya ahorita ya están en actividades la Escuela Superior de Música y el Conservatorio, que estuvieron más de mes y medio en paro. Ahora han pasado a lo que se llama paro activo, es decir, están ya en actividades, volvieron a clases, pero todavía las demandas están por cumplirse, y pues habrá que ver porque parte de las demandas de estos dos planteles de educación musical, pues era justamente dinero para el mantenimiento. Hay salas de música que se les están echando a perder por la humedad, por la falta de mantenimiento, los instrumentos, en fin, muchísimas situaciones pues que tienen que ver también con la asignación de recursos. Y bueno, precisamente en este tema, pues Elena Poniatowska dijo lo siguiente. Que ha decidido el gobierno o la jefa de gobierno bajarle un 30% a la cultura mexicana, a la cultura de México, lo cual es muy grave porque finalmente lo que nosotros le damos a México ha sido nuestra cultura, nuestros grandes escritores reconocidos en el mundo entero. Y otro rubro, pues también preocupante, y uno de los temas también de Alcanzando el Conocimiento, pues son los temas de medio ambiente. La Semarnat, pues tuvo un recorte considerable. La Semarnat tiene una reducción para 2025 de 39,4%. Entrevistada, la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, dijo lo siguiente. No, a mí también, la verdad, le digo sinceramente, me tiene preocupada. La presidenta nos ha dicho que vamos a resolver ese tema. Sí estamos preocupados por este recorte, que además se suma al recorte que ya venía arrastrando la Semarnat desde el sexenio anterior y sus órganos desconcentrados.
Por supuesto que vamos a tratar de trabajar con mayor eficiencia y tal, pero no cabe duda que sí, este recorte afectará sin duda la forma en que podamos trabajar. La titular de la Semarnat, pues dijo que pues están pues ya muy animados a buscar recursos de otras partes, esto como lo hizo en la conferencia de las partes en Cartagena, Colombia, donde consiguió pues alrededor de 40 millones de dólares para poder expandir las áreas naturales protegidas en el país y así cumplir con la meta establecida para 2030. En la Mañanera del Pueblo este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo lo siguiente. Esta disminución que se ve en el presupuesto de medio ambiente tiene que ver con que con agua, está asociado a medio ambiente, y terminan todas las obras estratégicas del presidente López Obrador, que fueron 15 obras estratégicas, y este año, el 2025, pues inician las nuevas obras estratégicas. Entonces, una parte pues es los proyectos ejecutivos, entonces ahí hay una pequeña disminución que tiene que ver con esto, pero está contemplado los proyectos estratégicos de los que habíamos hablado. Bueno, pues ni hablar, habría que hacer recortes, pues dadas las condiciones de la economía del país, pero esperemos que esto vaya creciendo. La presidenta Claudia Sheinbaum también dijo que pues el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tenía un muy buen portafolio de inversiones. Seguramente se ofrecerán proyectos para que los hagan o se colabore o se hagan trabajos conjuntos con otros países y esto pues también traería inversión extranjera al país. Ojalá que así sea y ojalá que las circunstancias mejoren, sobre todo en estos temas, cultura, medio ambiente, ciencia, educación y bueno, también la salud. Bueno, y en más de presupuesto, pero ahora en otra parte del mundo, continúan las negociaciones en la cumbre de cambio climático, en la COP29, esto en Bakú, Azerbaiyán. Y bueno, pues las negociaciones a 2 días de que termine la cumbre están estancadas, porque pues ¿quién va a poner el dinero? Esa es la gran pregunta. Es otro tema también relacionado con el presupuesto. Y es que los países no se han logrado poner de acuerdo con un financiamiento para el cambio climático que es de $1 billón anuales hasta 2030. En el G20, el secretario general de la ONU, pues hizo un llamado para que pues todos los países pues hagan lo suyo, porque justamente los países del G20 son responsables del 80% de la contaminación en todo el planeta. Y pues esto es algo muy serio y pues ya es una discusión que ya lleva pues varios años y todavía no se logran poner de acuerdo quién paga qué. Failure is not an option. El fracaso no es una opción. Un resultado exitoso en la COP29 todavía está al alcance, pero necesitará del liderazgo y el compromiso del G20. Y uno de los acuerdos a los que ya se llegó es que 25 países ricos ya se comprometieron a no inaugurar más centrales de carbón, esto sin no tener sistemas de captación de CO2. Se espera pues que ya este próximo jueves ya haya un borrador para que se discutan los temas el próximo viernes, sobre todo de las prioridades que hay que resolver y los acuerdos a los que se ha logrado llegar. Y desde Río de Janeiro, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, pues hizo un llamado a que los acuerdos de esta COP29, pues no se queden, pues para cubrirlos hasta la COP30, que será el próximo año en Belém, Brasil, en una región de la Amazonia. Dijo que, bueno, ya pues es momento de que se haga algo. Y recordemos que él tiene una propuesta de aplicar un impuesto a los países más ricos. Habrá que ver a qué se llega en todo esto en estos próximos, pues solo 2 días que le queda a la COP29. No podemos dejar la tarea de Bakú para Belén. La COP30 será nuestra última oportunidad de evitar una ruptura irreversible del sistema climático.
Bueno, y lo cierto es que ya pasaron 8 años desde aquellos acuerdos de París, ustedes recordarán, y pues no se han logrado reducir los efectos de gas invernadero. Al contrario, hay regiones en el mundo en donde la contaminación está creciendo. Recordemos, por ejemplo, en la pandemia, pues sí hubo un respiro, ¿no? Las actividades cesaron, lamentablemente la economía pues se fastidió y bueno, pues muchas personas también padecieron, murieron por este virus o padecieron también el encierro, en fin, hubo otras cosas, pero lo cierto es que el mundo tuvo un respiro. Bueno, pues ya pasó esto y tampoco han bajado los gases de efecto invernadero y pues ahora pues viene de vuelta el presidente Donald Trump en Estados Unidos, donde ha dicho pues una cantidad de veces que Estados Unidos se salga de este acuerdo. Recordemos que es uno de los países que más contamina, también es uno de los países con más recursos, es uno de los países donde más se podrían hacer muchísimas cosas muy buenas por bajar los efectos de gas invernadero en el mundo. Y bueno, pues pareciera que ahora quien va a dirigir este país, pues parece que no necesariamente lo quiere así. Recordemos que pues Donald Trump es un negacionista del cambio climático. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este esfuerzo informativo y aquí habrá que hacer una reflexión interesante. Si ustedes se fijan, empezamos hablando de la cumbre del Grupo de los 20 en Brasil, después hablamos del presupuesto en México y también luego hablamos del presupuesto para el cambio climático, para pues mitigar los efectos del cambio climático y los efectos de gas invernadero en el mundo. Y bueno, pues aquí hay digamos, hay dos leitmotivs, si podríamos llamarlos así, hay dos hilos conductores que tenían que ver. Uno son las relaciones públicas, nacionales e internacionales para poder resolver problemas y la otra pues es el dinero, el presupuesto, lo que a todos nos atañe y también las formas que podemos hacer para poder conseguirlas, ¿no? Nuevas inversiones, nuevos proyectos, invitar a otros países, en fin, muchísimas otras cosas que pueden pasar. Pues esto es una reflexión y también pues un llamado a que reflexionemos cada uno de nosotros y poner nuestro granito de arena, por ejemplo, en el efecto de los gases, el efecto del gas invernadero en el mundo, en nuestro país, cómo podemos desde nuestra trinchera, pues hacer algo por disminuir esto, por tener un mejor país, por no solo tener un mundo con inteligencia artificial, pero que también pueda ayudar a los demás, por ejemplo, ¿no? En fin, un mundo que vaya más hacia la paz y ya no a la guerra, porque pues estamos destruyendo este punto azul, este planeta, que es lo único que tenemos y pues donde dependen pues muchas vidas de muchos miles y miles de personas de todo el mundo. Pues soy Berta Alicia Galindo, esto ha sido las noticias en Alcanzando el Conocimiento. Esperamos que esta información les sea de utilidad. Nos vemos. Hasta el próximo miércoles. Alcanzando el Conocimiento.